Mi esposa me envió un mensaje de texto desde las montañas, viaje de chicas extendido. La libertad se siente mejor aquí arriba. Sin reglas. No me enojé. No hice ni una sola pregunta. Simplemente hice una cosa que un esposo común nunca haría. Cuando regresó, la primera disculpa no fue para mí, fue para su propia decisión. Y para entonces, ya era demasiado tarde. Tengo 35 años y he estado casado durante 7 años. Mi esposa y yo nos conocimos cuando teníamos 20 y tantos años, nos casamos después de salir durante 2 años y nos establecimos en lo que pensé que era una sociedad sólida. Ambos teníamos trabajos exigentes, compartíamos responsabilidades en casa y teníamos lo que parecía una vida equilibrada. Todavía no teníamos hijos. Habíamos hablado de ello, pero seguíamos posponiéndolo por las carreras, el momento oportuno, siempre había alguna razón para esperar. Hace 3 semanas, anunció que se iba de viaje de chicas a las montañas. 4 días, un fin de semana largo, para reencontrarse con sus amigas de la universidad. No le di mucha importancia. Había estado estresada en el trabajo, hablando de que necesitaba un descanso. La animé a ir, le dije que se divirtiera, que disfrutara del tiempo fuera. Se fue un jueves por la mañana, me dio un beso de despedida, sacó su maleta hasta el coche y se fue sonriendo. Normal. Todo parecía normal. Ese primer día, recibí algunos mensajes de texto. Llegué bien. La cabaña es hermosa. Ya te extraño. Cosas estándar. Respondí con ánimo. Le dije que se relajara. Le envié una foto de nuestro perro haciendo algo gracioso. Día 2. Los mensajes de texto disminuyeron. Solo una foto de la vista sin pie de foto. Le respondí con un pulgar hacia arriba. Supuse que estaba ocupada poniéndose al día con sus amigas. Día 3. Sábado por la noche. Recibí un mensaje de texto que me hizo detenerme. Viaje de chicas extendido. La libertad se siente mejor aquí arriba. Sin reglas. Lo leí 3 veces. La forma de expresarlo era extraña. La libertad se siente mejor aquí arriba. Sin reglas. ¿Qué reglas? No teníamos reglas. Teníamos un matrimonio, una sociedad, respeto mutuo. ¿Qué significaba sin reglas? No me enojé. No la llamé ni le envié un mensaje de texto de inmediato exigiendo explicaciones. En cambio, me senté con ello, pensé en los últimos meses, en cómo había estado distante, en cómo había empezado a salir más sin mí, en cómo había dejado de preguntar por mi día, en cómo las conversaciones se habían vuelto transaccionales, sobre la logística de las facturas y los horarios. Nada más profundo. Y me di cuenta de que había estado ignorando las señales porque reconocerlas significaría enfrentar algo que no quería enfrentar. No hice ni una sola pregunta. En cambio, hice una cosa que un esposo común nunca haría. Llamé a un abogado. Actualización 1. Un lunes por la mañana, mientras mi esposa todavía estaba en las montañas disfrutando de su libertad, me tomé un día personal en el trabajo y me reuní con un abogado de divorcios. No porque hubiera decidido definitivamente divorciarme de ella, sino porque quería entender mis opciones, mis derechos, cómo sería el proceso si se llegaba a eso. El abogado fue directo. ¿Ha habido infidelidad? No lo sé. Posiblemente. ¿Quieres averiguarlo? Quiero estar preparado de cualquier manera. Hablamos durante 2 horas. Me explicó cómo se dividirían los bienes, cómo podría ser la pensión alimenticia, cómo funcionaba el proceso en nuestro estado, me dio una lista de cosas que documentar, registros financieros, títulos de propiedad, evidencia de bienes separados versus bienes maritales. Mi consejo, dijo mientras me iba, no hagas ningún movimiento brusco. Reúne información primero, luego decide lo que quieres hacer. Fui a casa y empecé a revisar nuestras finanzas. No buscando evidencia de una aventura, solo entendiendo el panorama completo. ¿Qué estaba a nombre de quién? ¿Qué poseíamos en conjunto? ¿Qué deudas existían? Fue entonces cuando encontré la tarjeta de crédito de la que no sabía nada. A su nombre únicamente, abierta hacía 6 meses.
Nunca había visto los estados de cuenta porque iban a su correo electrónico del trabajo, pero teníamos un sistema de archivo compartido para documentos importantes, enterrado en una carpeta etiquetada como declaraciones de impuestos antiguas. Había un único estado de cuenta de hacía 2 meses. Cargos en bares, restaurantes a los que nunca había ido, un hotel, todo en nuestra ciudad, todo en noches de semana en las que me había dicho que estaba trabajando hasta tarde o reuniéndose con amigos. Me senté en el escritorio mirando el estado de cuenta, sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Esto no era solo un mensaje de texto sospechoso de un viaje de chicas. Esto era un patrón. Tomé fotos del estado de cuenta, las guardé en una cuenta segura en la nube, volví a poner el original exactamente donde lo había encontrado. Luego seguí buscando. Encontré más estados de cuenta de tarjetas de crédito escondidos en carpetas digitales. Encontré recibos en su coche metidos en la guantera. Encontré un segundo cargador de teléfono que no reconocí en su bolsa de gimnasio. Cada descubrimiento era como otro ladrillo en un muro que estaba construyendo, evidencia, documentación, protección. Para el martes por la noche, tenía una carpeta llena de información. Todavía no había respondido a su mensaje sobre extender el viaje. Había enviado algunos mensajes más preguntando si estaba bien, si algo andaba mal. Había respondido mínimamente, bien. Ocupado con el trabajo. Diviértete. Ella llegó a casa tarde el miércoles por la noche. Oí su coche entrar en el camino de entrada alrededor de las 11. Oí cómo abría la puerta principal, arrastraba su maleta adentro. Yo estaba en la sala de estar con la televisión encendida, sin prestar mucha atención. Hola, dijo, apareciendo en el umbral. ¿Todavía estás despierto? No podía dormir. ¿Te extrañé? ¿Lo hiciste? Algo en mi tono la hizo detenerse. ¿Qué pasa? ¿Cómo estuvo el viaje? Estuvo bien. Realmente bien. Necesitaba ese descanso. Lo extendiste, me di cuenta. Sí, nos estábamos divirtiendo tanto. Decidimos quedarnos unos días más. Recibiste mi mensaje, ¿verdad? Lo recibí. La libertad se siente mejor aquí arriba. Sin reglas. Una forma de expresar lo interesante. Fue solo, ya sabes, soltarse. Sin horarios, sin responsabilidades, solo disfrutar del momento. ¿A qué reglas te referías? ¿Qué dijiste? Sin reglas. ¿De qué reglas estabas escapando? No quise decir que. Fue solo una forma de hablar. Jesús, ¿por qué me estás interrogando? No estoy interrogando. Estoy preguntando por tu mensaje. No significaba nada. Estaba borracha cuando lo envié. Las chicas y yo estábamos bromeando sobre la libertad de tu matrimonio. Yo no dije eso. No tenías que hacerlo. Dejó caer su bolso. ¿Qué es esto? Me voy a un viaje con mis amigas y actúas como si hubiera cometido un crimen. Un viaje, ¿verdad? Solo este. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Cuántas reuniones de trabajo hasta tarde has tenido realmente en los últimos 6 meses? Su rostro cambió ligeramente, pero lo vi. Culpa, reconocimiento, miedo. No sé lo que estás insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy preguntando directamente. ¿Cuántas de esas noches que dijiste que trabajabas hasta tarde eran realmente trabajo? Todas ellas. He estado abrumado de trabajo. El cargo del hotel en tu tarjeta de crédito. La que no sabía que existía. ¿Eso también fue trabajo? Se puso pálida. Revisaste mis cosas. Estamos casados. Nada debería estar oculto. Eso es diferente. Eso es invadir mi privacidad. Y mentir sobre dónde estás no lo es. No he mentido. Tienes una tarjeta de crédito separada de la que nunca me hablaste con cargos en hoteles y bares en mitad de la semana. Acabas de extender un viaje de chicas con un mensaje sobre la libertad y sin reglas. Has estado distante durante meses y esperas que crea que no pasa nada. Se sentó en el sofá, se cubrió la cara con las manos. Esperé. No es lo que piensas,
dijo finalmente. Entonces dime qué es. Actualización 2. Empezó a llorar. El tipo de llanto que está diseñado para hacerte sentir culpable, para convertirte en el malo por presionar. Lo había visto antes, pero esta vez no me ablandé. He estado confundida, dijo entre lágrimas, sobre nosotros, sobre lo que quiero, sobre si tomé las decisiones correctas. Entonces, ¿has estado teniendo una aventura? No, no una aventura. Solo alguien con quien he estado hablando. Un amigo. Un amigo con el que te reúnes en hoteles. Nunca hemos. No hemos hecho nada físico. Solo hablar. Él me escucha de maneras que tú ya no lo haces. No es romántico. Es solo alguien que me entiende. Alguien con quien te estás reuniendo en secreto y cargando hoteles a tarjetas de crédito secretas. Conseguimos la habitación de hotel una vez porque el bar estaba cerrando y no habíamos terminado de hablar. Solo hablamos. Eso es todo. Me recliné y la miré de verdad, vi la actitud defensiva, las medias verdades, la manipulación en tiempo real. ¿Crees que soy estúpido? ¿Qué? ¿De verdad crees que soy lo suficientemente estúpido como para creer eso? ¿Es la verdad? Consigues una habitación de hotel para hablar. Una habitación de hotel que cargas a una tarjeta de crédito que se supone que no debo conocer. Y solo estáis hablando durante 6 meses de reuniones secretas. Solo estáis hablando. Sí. ¿Cuál es su nombre? Eso no importa. A mí sí me importa. No te lo voy a decir. Solo empeoraría las cosas. Las cosas ya están peor. No pueden empeorar mucho más que tu esposa teniendo una aventura emocional secreta y mintiendo al respecto durante meses. No es una aventura. ¿Cómo lo llamarías? No respondió, solo lloró más fuerte. Me levanté. Voy a dormir en la habitación de invitados. Hablaremos más mañana cuando estés lista para ser honesta. ¿A dónde vas? Te dije, a la habitación de invitados. No hagas esto. No me excluyas. No te estoy excluyendo. Tú me excluiste hace meses. Solo me estoy poniendo al día. Subí las escaleras, cerré con llave la puerta de la habitación de invitados, me acosté sobre las mantas, mirando al techo, la oí moverse abajo, la oí llorar, la oí finalmente subir a la cama en nuestra habitación. No me importó. Ya no. Actualización 3. A la mañana siguiente, jueves, me desperté temprano y me fui antes de que ella se levantara. Fui a una cafetería, luego al trabajo. Mantuve mi teléfono en silencio. Llamó 6 veces, envió mensajes de texto repetidamente. Lo ignoré todo. Alrededor del mediodía, me reuní con mi abogado de nuevo. Admitió una aventura emocional, le dije, afirma que no pasó nada físico. No le creo. ¿Quieres proceder con el divorcio? Quiero estar listo. Si a esto va a llegar, entonces deberíamos seguir adelante con la documentación. Preséntala pronto para que tú controles los plazos. Incluso si os reconciliáis, tener los papeles iniciados te da ventaja. No empeorará eso las cosas. Las cosas ya están mal. Solo te estás protegiendo. Lo autoricé a redactar los documentos, le dije que esperara para presentarlos hasta que yo diera la orden, pero que tuviera todo listo. Esa tarde, llegué a casa alrededor de las 7. Mi esposa estaba en la cocina con aspecto agotado. Claramente había estado llorando la mayor parte del día. Tenemos que hablar, dijo. Está bien. Lo siento por todo. Por mentir, por la tarjeta de crédito, por los mensajes de texto. Tienes razón. He sido egoísta y te he hecho daño. Está bien. Eso es todo. Solo, está bien. ¿Qué quieres que diga? Has admitido haber mentido durante meses, tener relaciones secretas, ocultar dinero. ¿Qué respuesta esperas? Quiero que luches por nosotros. Que digas que quieres trabajar en esto. ¿Quieres trabajar en ello? Sí, por supuesto que quiero. Entonces cuéntamelo todo. Su nombre,
¿Cómo os conocisteis? ¿Cuándo empezó? ¿Qué ha pasado exactamente? Todo. Ella dudó. Pude verla calcular qué admitir, qué ocultar. Si dudas aunque sea por un segundo, hemos terminado, dije. Esta es tu única oportunidad de ser completamente honesta. Si descubro más tarde que ocultaste algo, no habrá vuelta atrás. Su nombre es. Me dijo, un compañero de trabajo, alguien de su departamento. Habían empezado a hablar en una conferencia de trabajo hacía 6 meses. Comenzó como una amistad, luego se convirtió en algo más. Se reunían para tomar algo después del trabajo, luego cenas, y finalmente esa habitación de hotel. Juró que no pasó nada físico más allá de un beso. Un beso, dijo, que la hizo darse cuenta de que había cruzado una línea. ¿Cuándo fue el beso? Hace 2 semanas. Antes del viaje de chicas. Sí. Entonces, cuando te fuiste a ese viaje, acababas de besar a otro hombre y decidiste que necesitabas libertad y sin reglas. ¿Estaba él allí? ¿Qué? ¿En el viaje? ¿Estaba él allí? No, solo éramos las chicas. No te creo. ¿Te lo juro? ¿Lo juras? ¿Cómo juraste que no teníamos secretos? ¿Cómo juraste que estabas trabajando hasta tarde todas esas noches? Tus juramentos ya no significan nada para mí. Se derrumbó por completo, suplicándome que la creyera, que la perdonara, que le diera otra oportunidad. Prometió cortar todo contacto con él, dejar su trabajo si era necesario, hacer lo que fuera necesario. Escuché todo sin nada. Sin emoción, sin simpatía, solo fría observación. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para pensar. Tiempo para decidir si siquiera quiero intentar salvar esto. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que necesite. ¿Podemos al menos quedarnos la misma habitación? No soporto esta distancia. No, me quedaré en la habitación de invitados hasta que decida lo que quiero. Esto no es justo. Cometí un error, pero estoy tratando de arreglarlo. Cometiste docenas de errores durante 6 meses. Construiste toda una vida secreta. Mentiste repetidamente. Esto no es un error. Esto es un patrón de engaño. Entonces, vas a castigarme para siempre. Me estoy protegiendo mientras averiguo si vales el esfuerzo del perdón. Actualización 4. Durante las siguientes 2 semanas, observé a mi esposa tratar de demostrar su valía. Dejó su trabajo, cortó todo contacto con el otro hombre, me mostró el número bloqueado, las conexiones eliminadas en las redes sociales, comenzó terapia, me dio las contraseñas de todo, intentó ser transparente, pero no me importó. No realmente, porque ya había tomado mi decisión esa primera noche cuando llamé al abogado. Todo desde entonces fue solo una confirmación. Un martes por la mañana, 2 semanas después de que regresara de las montañas, le hice entregar los papeles del divorcio en casa. Me había mudado el día anterior mientras ella estaba en una cita de terapia. Me llevé mis cosas, me llevé al perro, dejé mi llave en el mostrador de la cocina. Me llamó de inmediato, histérica. ¿Qué estás haciendo? Estábamos trabajando en las cosas. Tú estabas trabajando en las cosas. Yo estaba decidiendo. Y he decidido. No puedes simplemente rendirte. No después de todo lo que he hecho para arreglar esto. ¿Todo lo que has hecho? ¿Te refieres a dejar un trabajo que deberías haber dejado en el momento en que comenzaste a tener una relación inapropiada? ¿Cortar el contacto con alguien con quien nunca deberías haberte involucrado en primer lugar? Esos no son sacrificios. Esas son las consecuencias mínimas de tus elecciones. Te amo. ¿No significa eso nada? Ya no. Mataste lo que sentía cuando pasaste 6 meses mintiéndome, cuando besaste a otra persona, cuando me enviaste un mensaje de texto sobre la libertad y sin reglas desde un viaje que probablemente fue solo otra mentira. El viaje fue real. Solo éramos mis amigas. Tal vez no. Nunca lo sabré porque no puedo confiar en nada de lo que dices. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglar esto. Sé que podemos. No quiero arreglarlo. Quiero salir.
Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto, algo que tú nunca fuiste. Intentó de todo durante las siguientes semanas. Apareció en mi nuevo apartamento, llamó a mi familia, llamó a mis amigos, envió largos correos electrónicos explicándose, disculpándose, suplicando. Su abogado intentó negociar, ralentizar las cosas, presionar por cláusulas de reconciliación. Mi abogado lo rechazó todo. Estábamos en un estado de divorcio sin culpa. El divorcio seguiría adelante. La única cuestión era la división de bienes. Mediamos en la división financiera. Ella quería más de la mitad porque había dejado su trabajo a petición mía. Mi abogado respondió que ella había renunciado debido a su propia mala conducta. Acordamos un 50/50 con ella renunciando a cualquier reclamación sobre mis cuentas de jubilación, ya que se financiaron principalmente antes del matrimonio. 3 meses después de que le entregué los papeles, el divorcio fue definitivo. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que se finalizó el divorcio. 6 meses desde ese mensaje de texto desde las montañas que lo empezó todo. Mi exesposa se puso en contacto el mes pasado. Quería quedar para tomar un café, para hablar, para disculparse adecuadamente. Acepté reunirme, principalmente por curiosidad. Se veía diferente, mayor tal vez, o simplemente cansada. Había conseguido un nuevo trabajo, estaba viendo a un terapeuta regularmente, se había mudado más cerca de su familia. Quería disculparme, dijo. Disculparme de verdad. No solo decir, lo siento, sino reconocer lo que hice. Está bien. Te traicioné. Mentí durante meses. Construí una relación secreta mientras pretendía que todo estaba bien en casa. Te envié un mensaje sobre la libertad porque estaba tratando de justificar mi partida, pero era demasiado cobarde para ser directa al respecto. ¿Estabas con él en ese viaje? Se quedó en silencio, luego asintió. Sí, se reunió con nosotras allí. Te dije que solo eran las chicas porque sabía que no lo aprobarías. ¿Fue el beso lo único físico? No. Ahí estaba. La verdad finalmente. 6 meses demasiado tarde, pero al menos era honesta. Gracias por decírmelo, dije. ¿Cambia algo? No. Pero al menos sé que tomé la decisión correcta. Me arrepiento de todo. No solo de perderte, sino de en lo que me convertí, la mentira, el engaño, el egoísmo. Yo no era esa persona antes. No sé qué pasó. Tomaste decisiones, una y otra vez. Pequeñas decisiones que se sumaron para destruir tu matrimonio. Lo sé, y lo siento. Aprecio la disculpa, pero no cambia nada. Eso también lo sé. Hablamos durante otra hora. Preguntó por mi vida. Le di respuestas vagas. Me habló de la terapia, de lo que estaba aprendiendo sobre sí misma. Escuché sin mucha emoción. Cuando nos fuimos, me abrazó. La dejé, pero no le devolví el abrazo. La vi caminar hacia su coche, alejarse, desaparecer de mi vida de nuevo. No la odio. No le deseo cosas malas. Pero tampoco me importa mucho lo que le pase. Es solo alguien a quien solía conocer. Alguien que me enseñó que la confianza, una vez rota por completo, no se puede reparar, solo reemplazar por algo diferente. Estoy saliendo con alguien nuevo ahora. Nada serio todavía. Pero es agradable. Es directa, honesta, no juega a juegos. Cuando dice que está en algún lugar, está allí. Cuando hace planes, los cumple. Cosas básicas, pero después de mi ex, se sienten revolucionarias. Recordando ese mensaje, la libertad se siente mejor aquí arriba. Sin reglas, me di cuenta de que era lo más honesto que me había dicho en meses. Quería libertad de nuestro matrimonio, del compromiso, de la responsabilidad, de mí. Y se la di, solo que no de la manera que ella planeó. Cuando regresó de las montañas, lista para continuar la doble vida que había construido, descubrió que la primera disculpa no era para mí. Era para su propia decisión. Porque para entonces, yo ya había puesto todo en marcha, el abogado, la documentación, el plan de salida, y para entonces ya era demasiado tarde.
Quería libertad. La consiguió. Junto con los papeles del divorcio, una división de bienes y las consecuencias de 6 meses de mentiras. Tengo 35 años. Estoy divorciado. Estoy saliendo de nuevo. Y yo también soy libre. Libre de alguien que veía nuestro matrimonio como una jaula en lugar de una sociedad. Ella pensó que sin reglas significaba que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Resultó que las reglas todavía aplicaban. Simplemente no le gustó lo que sucedió cuando las rompió. Historia 2. Ella comenzó ese castigo de silencio después de una noche de chicas. Juraron que me quebraría y vendría rogando. Al cuarto día, finalmente habló, entonces. ¿Cuándo te vas a disculpar? Ni siquiera dejé de doblar la ropa. ¿Disculparme por qué? Esta ha sido la mayor paz que he tenido en meses. Su mirada de suficiencia se desplomó como una piedra. Comenzó con una simple conversación un viernes por la noche en nuestro apartamento de Hyde Park, una de esas casas históricas convertidas cerca de Bayshore Boulevard que habíamos estado compartiendo durante los últimos 8 meses de nuestra relación de 2 años. Britney se estaba preparando para otra noche de chicas, la tercera de este mes. Y honestamente, el patrón estaba empezando a desgastarme. No se trataba de reuniones casuales para tomar un café o cenas con amigas. Eran producciones elaboradas que comenzaban con mensajes de texto grupales al mediodía, escalaban a través de horas de coordinación de atuendos y discusiones previas a la fiesta, e inevitablemente terminaban con algún tipo de drama que se extendía a nuestra relación durante días. La noche de chicas de la semana anterior había terminado con Britney llamando a su exnovio a las 2 de la madrugada borracha, llorando sobre cómo él nunca la había entendido como lo hacían sus amigas. Me había despertado para encontrarla en el balcón, su voz llegaba a través de la puerta corrediza mientras le contaba cosas sobre nuestra relación que yo había pensado que eran privadas. Cuando lo mencioné a la mañana siguiente, desestimó mis preocupaciones como celos e inseguridad. Esta noche parecía el momento adecuado para abordar finalmente lo que se estaba convirtiendo en un problema recurrente. Hice lo que pensé que era una solicitud razonable. Oye, ¿podríamos quizás establecer algunos límites sobre las noches de chicas? La semana pasada llamaste a tu ex a las 2 de la madrugada y simplemente creo. La mirada que me lanzó podría haber congelado la bahía de Tampa. ¿Límites? ¿Estás tratando seriamente de controlar con quién hablo y cuándo? ¿Sabes qué? Estoy harta de tu comportamiento celoso y controlador. Ni siquiera había terminado mi frase. No estoy tratando de controlar nada. Solo pensé que podríamos hablar sobre. No esperes que te hable hasta que descubras cómo respetar mi independencia. Agarró su bolso y sus llaves con una precisión teatral. Voy a salir con mis chicas. Cuando regrese, más te vale que hayas aprendido a respetar mi autonomía o vamos a tener un problema serio. La puerta principal se cerró con la suficiente fuerza como para hacer vibrar las ventanas que daban a Bayshore Boulevard. Me quedé allí por un momento, preguntándome genuinamente si de alguna manera había sido irrazonable. ¿Había sido controlador pedir una conversación sobre límites? ¿Me había perdido algo? Pasé esa noche repasando la conversación, cuestionando cada palabra que había dicho. Tal vez me había expresado mal. Tal vez debería haberlo abordado de manera diferente. Para cuando entró tropezando a las 3 de la madrugada, estaba listo para disculparme por lo que fuera que hubiera hecho, pero ella pasó a mi lado como si yo fuera invisible, fue directamente a la habitación y cerró la puerta sin decir una palabra. El primer día de lo que no sabía que sería una educación de 4 días en manipulación emocional había comenzado oficialmente. Primero intenté el enfoque razonable, dejé una nota de disculpa en el espejo del baño esa mañana. Siento si parecí controlador. ¿Podemos hablar de esto, por favor? La nota todavía estaba allí cuando llegué a casa del trabajo esa noche, intacta y ligeramente curvada por la humedad del baño. En todo caso, parecía haber evitado deliberadamente mirar en esa dirección cuando se preparaba para el trabajo. El segundo día, me ofrecí a cocinar su desayuno favorito. Me levanté temprano, preparé café fresco como a ella le gustaba, preparé esas tortitas de arándanos con el sirope de arce real que insistía en comprar en ese lugar orgánico caro en Hyde Park Village. Se sirvió café de la cafetera que yo había preparado, pasó junto al plato perfectamente arreglado y se fue a trabajar sin reconocer mi existencia.
La tortita se quedó en la encimera hasta la noche, enfriándose y poniéndose rancia, un monumento silencioso a la conversación que se negaba a tener. Intenté enviarle un mensaje de texto a la hora del almuerzo. ¿Podemos hablar de esto, por favor? Nunca quise sonar controlador. Los recibos de lectura mostraban que había visto el mensaje a las 12:43 del mediodía. No hubo respuesta ese día ni al siguiente. Fue entonces cuando las chicas se involucraron y empecé a entender que esto no era solo porque Britney estuviera molesta. Esto era una campaña orquestada. Madison me llamó el martes por la tarde mientras yo revisaba los informes trimestrales en mi escritorio en el centro. Su voz tenía ese tono artificialmente preocupado que la gente usa cuando está a punto de sermonearte. Alex, Britney está muy dolida. Ha estado llorando toda la mañana. Necesitas pensar en lo que has hecho. Dejé mi bolígrafo y traté de mantener mi voz nivelada. ¿Qué hice exactamente, Madison? Pregunté si podíamos hablar de límites. Intentaste controlar con quién sale. Eso es un comportamiento tóxico, Alex. Ella solo se está protegiendo al no involucrarse con ese tipo de manipulación. La palabra manipulación me golpeó como una bofetada. Manipulación. Pedí una conversación. Así no es como ella lo experimentó. Necesitas examinar tus motivos y pensar realmente por qué estás tratando de aislarla de su sistema de apoyo. Jessica me envió un mensaje de texto esa misma noche. Su mensaje llegó justo cuando estaba calentando las sobras de comida para llevar para la cena. La noche de chicas es importante para la salud mental de Britney. Estás siendo egoísta al tratar de quitarle eso. Necesita a sus amigas, especialmente cuando está lidiando con el estrés de la relación. Leí ese mensaje 3 veces, cada lectura teniendo menos sentido que la anterior. Cuando había intentado quitarle algo, había pedido una conversación sobre lo que sentía que eran límites apropiados en torno al contacto con exnovios. De alguna manera, eso se había transformado en un ataque a sus amistades y su salud mental. El miércoles trajo la contribución de Ashley a lo que estaba empezando a reconocer como una campaña cuidadosamente coordinada. Una publicación en su historia de Instagram que no mencionaba nombres, pero que bien podría haber incluido mi foto y dirección. Cuando alguien intenta aislarte de tus amigos, eso es una bandera roja. Chicas, proteged vuestra independencia. Las parejas tóxicas siempre intentarán alejaros de vuestro sistema de apoyo como su primer movimiento. No dejéis que nadie apague vuestra luz, brillos. La publicación llevaba menos de 2 horas y ya tenía docenas de comentarios de apoyo de su círculo de amigos en común. Emojis de corazón y emojis de fuego y comentarios como amén y tan importante reconocer estos patrones a tiempo. Le hice una captura de pantalla, aunque no estaba seguro de por qué en ese momento. Algún instinto me dijo que documentara lo que estaba sucediendo, aunque no podría haber articulado qué se me estaba haciendo exactamente. Para el jueves por la mañana, estaba empezando a ver el patrón claramente. Esto no se trataba de la noche de chicas o los límites o el respeto. Esto era un castigo coordinado diseñado para hacerme rogar perdón por algo que todavía no podía identificar. La velocidad con la que todo su grupo de amigas se había movilizado, la uniformidad de sus mensajes, la forma en que todas habían llegado de alguna manera a las mismas conclusiones sobre mis motivos y mi carácter. Se sentía demasiado organizado para ser espontáneo. Fue entonces cuando todo cambió. Estaba doblando la ropa en nuestra habitación cuando Britney finalmente habló por primera vez en 4 días. Se apoyó en el marco de la puerta con esta expresión de suficiencia como si estuviera a punto de terminar magnánimamente con mi sufrimiento. Entonces, dijo, cruzando los brazos. ¿Cuándo te vas a disculpar? No dejé de doblar la ropa. ¿Disculparme por qué? Esta ha sido la mayor paz que he tenido en meses. Su mirada de suficiencia se desplomó como una piedra. Disculpa. ¿Me has oído? Sin dramas, sin crisis fabricadas, sin andar con pies de plomo. Ha sido agradable. No puedes estar hablando en serio. Seguí doblando, haciendo coincidir las esquinas con una precisión deliberada. Totalmente en serio. Tus amigas siguen enviándome mensajes sobre lo dolida que estás. Pero honestamente, estoy empezando a preguntarme por qué me he estado disculpando todos estos meses.
Me miró fijamente durante un largo momento, probablemente esperando a que me quebrara, a que corriera a retractarme. Cuando no lo hice, resopló y salió de la habitación. La puerta no se cerró de golpe esta vez. Se cerró con el clic silencioso de alguien que acababa de darse cuenta de que su juego de poder no estaba funcionando. Esa noche, me quedé en la cama pensando en los últimos 4 días, analizando realmente cómo había sido mi vida sin la constante gestión emocional a la que me había acostumbrado. Sin discusiones sobre a quién le tocaba sacar la basura. Sin comentarios pasivo-agresivos sobre cómo había cargado mal el lavavajillas con piezas reorganizadas para demostrar la forma correcta mientras ella resoplaba por la cocina. Sin suspiros dramáticos cuando quería ver el partido de los Ras en lugar de sus reality shows sobre mujeres ricas peleando en restaurantes caros. Por primera vez en nuestra relación de 2 años, estaba empezando a disfrutar del silencio. Más que eso, estaba empezando a recordar lo que se sentía al llegar a casa sin escanear inmediatamente en busca de señales de su estado de ánimo, sin calcular qué versión de mí mismo necesitaba ser para mantener la paz. Pero la conversación del jueves había sido un punto de inflexión. Su reacción de sorpresa cuando dije que prefería la paz me dijo todo lo que necesitaba saber sobre en qué se había convertido nuestra relación. Ese fin de semana, empecé a mirar listados de apartamentos en línea. No porque estuviera enojado o dolido, sino porque finalmente estaba pensando con claridad por primera vez en 2 años. Durante la semana siguiente, conduje por el área de Vessore durante mis descansos para almorzar, mirando propiedades de alquiler, encontré un bonito lugar de una habitación con vista al agua y programé una visita. Britney, mientras tanto, había pasado del tratamiento de silencio al modo de bombardeo de amor. De repente, estaba preparando mis cenas favoritas, dejando notas dulces, hablando de planes de fin de semana que podríamos hacer juntos. Salía de la habitación por la mañana con elaborados desayunos, el café hecho exactamente como a mí me gustaba, y esta sonrisa esperanzadora que decía que esperaba que todo volviera a la normalidad. Pensé que podríamos ir a St. Pete Beach este fin de semana, decía, como si la semana pasada no hubiera sucedido. ¿Sabes ese pequeño restaurante que te encanta con el sándwich de mero? Yo asentía cortésmente, comía el desayuno que había preparado y me iba a trabajar. Pero se sentía vacío ahora que había experimentado lo que realmente era la paz. Los gestos que una vez me habrían llenado de alivio, señales de que la crisis había terminado, de que la armonía se había restaurado, ahora se sentían como manipulación. Podía ver los hilos atados a cada amabilidad. La expectativa de que mi gratitud borraría cualquier recuerdo de por qué habíamos llegado a este punto en primer lugar. Cuando se dio cuenta de que el afecto repentino no estaba funcionando, el bombardeo de amor se intensificó. Empezó a comprarme cosas. Mi cerveza favorita, una camisa que, según ella, le recordaba a una que había mencionado que me gustaba hace meses, entradas para un partido de los Ras para el fin de semana siguiente. Cada regalo venía con la misma expresión esperanzadora, la misma expectativa de que los gestos materiales podrían restablecer nuestra relación a su estado anterior. Pero algo fundamental había cambiado durante esos 4 días de silencio. Había probado lo que se sentía al llegar a casa sin evaluar inmediatamente su estado de ánimo, cenar sin navegar por posibles campos de minas conversacionales, ver la televisión sin calcular si mi elección de programa podría desencadenar algún resentimiento subyacente. Recordé cómo se sentía mi propia compañía, cómo sonaban mis propios pensamientos cuando no eran interrumpidos constantemente por la necesidad de gestionar las emociones de otra persona. La visita al apartamento fue bien. Los propietarios, una pareja de jubilados que posee varias propiedades en la zona, parecían impresionados por mi historial laboral y mis referencias. Parece exactamente el tipo de inquilino que estamos buscando, dijo la mujer mientras estábamos en el pequeño balcón con vistas a la bahía de Tampa. Tranquilo, responsable, sin dramas. Sin dramas. Me gusta cómo suena eso. Cuando se dio cuenta de que el bombardeo de amor no estaba funcionando, Britney escaló a lo que solo puedo describir como movimientos de desesperación. Obviamente, había esperado que me quebrara durante esos 4 días, que volviera arrastrándome con disculpas y promesas de no volver a cuestionarla nunca más. En cambio, yo estaba investigando mi estrategia de salida y ya había presentado una solicitud de alquiler. La semana siguiente, se me acercó en la cocina con una energía completamente diferente. Se había ido el tratamiento de indiferencia. En su lugar había una calidez repentina, una sonrisa que no había visto en semanas. Está bien, dijo,
como si me estuviera haciendo un enorme favor. Creo que has aprendido la lección. Estoy dispuesta a perdonarte si prometes que este comportamiento controlador se detiene. Levanté la vista del contrato de alquiler que había estado leyendo. No estoy buscando perdón. Estoy buscando un apartamento. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. Esto es ridículo. Tienes razón. Es ridículo. Pedí una conversación sobre límites y has pasado 3 semanas coordinando una campaña en redes sociales contra mí con tus amigas. Yo nunca. Eso no es lo que... Alex, estás exagerando. ¿Lo estoy? Madison me llamó tóxico. Jessica dijo que estaba siendo cruel. Ashley publicó sobre banderas rojas y aislamiento. Todo porque pregunté si podíamos hablar de que llamarás a tu ex a las 2 de la madrugada. Se quedó allí abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Por primera vez en nuestra relación, no tenía una respuesta preparada. Esto es solo un malentendido, dijo finalmente. Podemos solucionarlo. No hay nada que solucionar. Me enseñaste exactamente lo que necesitaba saber. Durante la semana siguiente, mientras ella alternaba entre intentar bombardearme de amor para que volviera a someterme y tener conversaciones telefónicas cada vez más dramáticas con su red de apoyo, yo finalicé silenciosamente mi estrategia de salida. Abrí una cuenta bancaria individual en una sucursal diferente, transferí cuidadosamente la mitad de nuestros ahorros compartidos en cantidades lo suficientemente pequeñas como para no generar un aviso inmediato y moví gradualmente los artículos que ella no notaría de inmediato. Unos cuantos cambios de ropa, documentos importantes, mi portátil y cargador, algunos libros y fotos que significaban algo para mí. El proceso fue sorprendentemente metódico. Cada descanso para almorzar, llevaba una pequeña caja a mi coche. Cada tarde después del trabajo, pasaba por el nuevo apartamento para dejar otra carga. Los propietarios habían sido generosos al permitirme empezar a mudar cosas antes de la fecha oficial del contrato, entendiendo que las transiciones de relación podían ser complicadas. Britney estaba tan concentrada en su campaña para recuperarme y luego en coordinar su estrategia de redes sociales con sus amigas que nunca notó la desaparición gradual de mis pertenencias. Dejé las cosas obvias, mi cómoda, la estantería que habíamos comprado juntos, la mayor parte de mi ropa, pero cualquier cosa con un valor personal o práctico genuino migró lentamente a Bestshore. Para cuando se dio cuenta de que iba en serio con lo de irme, ya estaba empacado y listo para partir. Lo único que quedaba eran muebles que podían ser reemplazados fácilmente y algunos artículos que estaba dispuesto a sacrificar por el bien de una ruptura limpia. Las siguientes semanas se convirtieron en una clase magistral de tácticas de escalada que habrían sido impresionantes en su coordinación si no hubieran sido tan destructivas. Cuando el bombardeo de amor no funcionó, cuando las promesas de cambio cayeron en saco roto, cuando los intentos de reescribir la historia fracasaron por completo, Britney y su grupo de amigas pasaron a lo que solo puedo describir como un modo de tierra quemada. Las publicaciones en las redes sociales se volvieron más directas y personales. Britney compartió artículos sobre hombres que abandonan relaciones por nada, agregando leyendas sobre aprender el verdadero carácter de alguien durante los momentos difíciles. A veces la gente te muestra quiénes son realmente cuando más los necesitas. Agradecida por los amigos que realmente se presentan al 100 puntos. Cada publicación obtuvo docenas de comentarios de apoyo de su círculo, creando una cámara de eco de validación para su versión de los hechos. Madison creó lo que luego supe que era un chat grupal llamado Apoyo a Brit, que coordinaba su respuesta a mi comportamiento irrazonable. Ashley comenzó a compartir artículos sobre abuso emocional y gaslighting. Cada uno cuidadosamente programado para aparecer en mis feeds de redes sociales. Jessica publicó citas crípticas sobre la masculinidad tóxica y la importancia de apoyar a las mujeres que dicen su verdad. Lo que más me sorprendió de la campaña no fue solo su coordinación, sino su sofisticación. Nunca mencionaron mi nombre directamente, nunca hicieron afirmaciones que pudieran ser fácilmente refutadas. En cambio, construyeron una narrativa a través de implicaciones y sugerencias, dejando que sus seguidores llenaran los vacíos con sus propias suposiciones sobre qué tipo de hombre abandonaría una relación por problemas de comunicación. Pero la verdadera escalada llegó cuando comenzaron a interferir en mi vida fuera de nuestra relación. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto había pasado de ser un drama de relación mezquino a algo más serio.
Madison llamó a mi lugar de trabajo un lunes por la mañana, afirmando que estaba preocupada por mi salud mental. Le dijo a mi gerente, Janet, que había estado actuando de manera errática y que estaba preocupada de que pudiera estar teniendo algún tipo de crisis nerviosa, que me había vuelto aislado y paranoico, y que pensaba que alguien debería verificar mi bienestar. Janet me llamó a su oficina alrededor de las 10 de la mañana. Su expresión era cuidadosamente neutral, de esa manera que los gerentes aprenden cuando tratan con asuntos de personal potencialmente sensibles. Alex, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Estás teniendo algún problema personal que pueda afectar tu trabajo? Supe de inmediato lo que había sucedido. El momento era demasiado conveniente y la redacción de Janet era demasiado cuidadosa para que esto fuera un control de rutina. ¿Alguien te contactó sobre mi vida personal durante el fin de semana? Se movió incómodamente en su silla, claramente sin querer estar en medio de un drama personal. Recibí una llamada el domingo por la noche. Alguien que decía estar preocupado por tu estado mental, diciendo que habías estado actuando de manera errática y que estaba preocupada por tu estabilidad. Esa era la mejor amiga de mi exnovia. Terminé una relación tóxica hace 3 semanas, y aparentemente eso se está presentando como evidencia de inestabilidad mental. La expresión de Janet se relajó ligeramente. Tu rendimiento laboral no ha sufrido en absoluto. En todo caso, pareces más concentrado y enérgico últimamente, pero cuando alguien llama expresando una preocupación genuina sobre la salud mental de un empleado, estoy obligada a hacer un seguimiento. Lo entiendo completamente y agradezco que manejes esto profesionalmente. Actualizaré mi información de contacto de emergencia para eliminar a cualquiera conectado con esta situación. Y si recibes más llamadas de esta naturaleza, por favor, avísame de inmediato. Esa tarde trajo otra escalada. Jessica llamó a mi gimnasio, afirmando que había usado la tarjeta de crédito de Britney sin permiso para pagar mi membresía. El gerente, Dave, se disculpó cuando llamó para informarme que habían tenido que congelar mi cuenta en espera de la resolución del cargo en disputa. Odio hacer esto, Alex, pero cuando alguien informa sobre el uso no autorizado de su tarjeta, tenemos que tomarlo en serio hasta que se resuelva. Conduje hasta el gimnasio de inmediato con mis extractos bancarios y registros de tarjeta de crédito, los extendí sobre el escritorio de Dave, mostrando 18 meses de pagos de membresía desde mi propia cuenta, incluida la configuración de pago automático que había estado vigente desde antes de que conociera a Britney. Dave revisó la documentación y negó con la cabeza. Esto es acoso, simple y llanamente. Vemos esto a veces durante rupturas feas. Restauraré tu cuenta de inmediato y tomaré nota de que cualquier queja futura de esta persona debe ser ignorada. ¿Puedes decirme exactamente qué dijo cuando llamó? Afirmó que habías robado la información de su tarjeta de crédito y la habías estado usando para pagar cosas sin su conocimiento. Dijo que descubrió varios cargos no autorizados y quería denunciarlos para evitar más fraudes. La naturaleza calculada de ello fue asombrosa. Intentó incriminarme por robo de tarjeta de crédito, sabiendo que eso no solo me incomodaría, sino que podría dañar mi reputación con el personal del gimnasio. Para el miércoles, 3 de nuestros amigos en común habían recibido llamadas de varios miembros del círculo de Britney. Cada conversación siguió el mismo guión, y cada amigo que me llamó después describió interacciones casi idénticas. Mi hermano Kevin llamó primero. Alex, recibí la llamada más extraña de Madison ayer. Dijo, has estado actuando muy extraño últimamente, que podrías estar teniendo algún tipo de episodio psicológico. Dijo que te habías vuelto verbalmente agresivo y que Britney tenía miedo de estar cerca de ti. ¿Qué te dijo exactamente? Que habías sido emocionalmente abusivo durante toda la relación, pero que se había intensificado recientemente. Que habías empezado a controlar con quién podía hablar Britney y cuándo. Estaba preocupada de que pudiera ser peligroso y pensó que alguien debería verificar tu estado mental. ¿Mencionó algo sobre por qué rompimos? No, solo dijo que de repente te habías vuelto agresivo y paranoico y que Britney estaba preocupada de que pudieras hacerte daño a ti mismo o a otra persona. Mi amigo de la universidad, Ryan, cortó la conversación de inmediato cuando Ashley intentó su versión del guión. Me llamó esa noche, claramente molesto. Una mujer llamada Ashley me llamó hoy tratando de convencerme de que has perdido la cabeza.
Le dije que te conozco desde hace 8 años y que el tipo que describía no era nadie que yo hubiera conocido. Luego se puso a la defensiva y empezó a preguntar si realmente te conocía tan bien como creía. ¿Qué dijiste? Le dije que tal vez debería preocuparse menos por la salud mental de mi amigo y más porque una mujer adulta estaba llamando a extraños para difundir rumores. Colgó bastante rápido después de eso. Pero no todos nuestros amigos en común fueron tan perceptivos. 2 personas que había considerado conocidos cercanos comenzaron a tratarme de manera diferente, manteniendo las conversaciones cortas y evitando las invitaciones sociales habituales. El veneno se estaba extendiendo y estaba empezando a entender que la campaña de Britney no era solo para recuperarme. Se trataba de destruir mi reputación y mis conexiones sociales como castigo por irme. La campaña de acoso se estaba extendiendo, pero también estaba empezando a ser contraproducente. Las personas que realmente me conocían empezaron a sospechar cuando una mujer comenzó a llamarlos con evaluaciones psicológicas detalladas de su propio novio. Aproximadamente una semana después de haberme mudado a mi nuevo apartamento, el jueves por la noche, llegaron agentes de policía a mi puerta. ¿Es usted Alex Peterson?, preguntó uno de ellos. Recibimos una solicitud de control de bienestar. Alguien informó que podría ser un peligro para usted o para otros. Sentí esa oleada familiar de ira, pero mantuve la voz tranquila. Déjeme adivinar. El informe vino de mi exnovia, de quien me separé hace un par de semanas. Los agentes intercambiaron miradas. ¿Podemos entrar y verificar que está bien? Es una rutina para este tipo de llamada. Los invité a entrar, les mostré mi apartamento limpio y organizado, respondí a sus preguntas sobre mi estado mental y mi comportamiento reciente. Fueron profesionales pero claramente escépticos sobre el informe que habían recibido. Señor, tengo que preguntar, ¿tiene algún pensamiento de hacerse daño a usted mismo o a alguien más? Oficial, el único daño en el que estoy pensando implica contratar a un abogado para detener esta campaña de acoso. El oficial mayor asintió. Puede que no sea una mala idea. Vemos este patrón a veces. Alguien no obtiene la respuesta que quiere de una ruptura, por lo que intenta usar los canales oficiales para forzar el contacto o crear problemas. Después de que se fueron, me senté en mi nueva sala de estar mirando mi teléfono. Ella realmente había llamado a la policía y había sugerido que podría ser peligroso. Una mujer que había vivido conmigo durante 2 años acababa de decirle a las fuerzas del orden que yo representaba una amenaza para la seguridad pública. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba tratando con alguien que simplemente estaba dolido o enojado por nuestra separación. Estaba tratando con alguien que estaba dispuesto a destruir mi reputación, mi carrera y potencialmente mi libertad porque me había negado a aceptar su manipulación emocional. El viernes por la mañana, llamé a un abogado. Quiero documentar esta campaña de acoso y explorar opciones legales, le dije, extendiendo la documentación que había estado recopilando, capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales, registros de llamadas de acoso en el lugar de trabajo e informes de incidentes del comportamiento en escalada. Revisó todo cuidadosamente. Esto es en realidad un patrón muy claro de acoso y difamación. Cuando alguien comienza a hacer informes falsos a la policía y a contactar a tu empleador, eso cruza las líneas legales. ¿Cuáles son mis opciones? Podemos enviar una carta de cese y desista primero. Si el acoso continúa, podemos solicitar una orden de alejamiento y buscar remedios civiles por difamación. El martes siguiente, después de que mi abogado redactara y revisara la carta de cese y desista, Britney recibió los documentos legales en nuestro antiguo apartamento. Según el notificador, se sorprendió genuinamente cuando se dio cuenta de que había tomado acciones legales. Aparentemente, había esperado que yo continuara absorbiendo su comportamiento en escalada indefinidamente. Pero la parte más reveladora fue su respuesta inmediata. 1 hora después de ser notificada, había llamado a su hermana, a su madre y a 3 amigas para quejarse de que yo estaba usando abogados para intimidarla y haciendo público nuestro asunto privado. La mujer, que había pasado semanas involucrando a todos, desde mi jefe hasta la policía, en nuestros asuntos personales, de repente estaba preocupada por la privacidad, en el momento en que enfrentó consecuencias legales por sus acciones. La carta de cese y desista funcionó como por arte de magia. Mi teléfono, que había estado vibrando con mensajes de texto y mensajes de voz manipuladores durante semanas, se silenció.
Mi lugar de trabajo volvió a la normalidad. La ansiedad constante de preguntarme qué informe falso presentaría a continuación simplemente desapareció. 2 semanas después, hizo un último intento de contacto. Apareció en mi apartamento con Madison, ambas esperando claramente que yo me impresionara por su determinación. Alex, esto ha llegado demasiado lejos, dijo Britney. Podemos solucionar esto. No necesitas abogados involucrados en nuestro asunto personal. No hay nada que solucionar. Me enseñaste lo que necesitaba saber. Madison intervino. Estás siendo completamente irrazonable. Brit, pediste una simple disculpa. Miré a Madison directamente. Ella pidió una disculpa por pedir tener una conversación sobre límites. ¿Crees que eso es razonable? La respuesta de Madison llegó de inmediato, tan segura como siempre. Estabas tratando de controlar con quién habla y aislarla de sus amigos. Eso es exactamente lo que hacen los abusadores. Pregunté si podíamos discutir que llamara a su exnovio a las 2 de la madrugada borracha, compartiendo detalles privados sobre nuestra relación. ¿Es eso controlador? Por primera vez, Madison vaciló. Miró a Britney, que de repente estaba muy interesada en examinar sus zapatos. ¿Eso? Eso no es lo que nos dijo. ¿Qué os dijo exactamente? Madison miró entre Britney y yo, dándose cuenta claramente de que podría haber más en la historia de lo que le habían contado. Estás tirando por la borda 2 años por un malentendido, intentó Britney por última vez. Tú lo tiraste por la borda en el momento en que decidiste que el silencio era una respuesta apropiada a una solicitud razonable. Todo lo que sucedió después de eso fue solo documentación de quién eres realmente. Se fueron sin decir una palabra más. 3 meses después, Ryan me envió un mensaje de texto diciendo que Britney ya estaba en una nueva relación. Alguien que había conocido 6 semanas después de nuestra conversación final. La mujer que me había dado 4 días de tratamiento de silencio para enseñarme una lección había pasado a alguien nuevo en menos tiempo del que había llevado nuestro proceso de separación. Pero la lección que realmente me había enseñado fue más valiosa de lo que podría haber imaginado. Esos 4 días de silencio me habían demostrado que podía vivir en paz sin un drama constante. No necesitaba negociar con la manipulación o gestionar las emociones de otra persona para tener una relación. Los límites que había aprendido a imponer se convirtieron en estándares que no volvería a comprometer. Ella había querido castigarme con el silencio hasta que aprendiera mi lugar en su jerarquía social. En cambio, me enseñó que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente dejar de jugar el juego de otra persona. Mi apartamento en West Shore se convirtió en el refugio pacífico que nunca supe que necesitaba. La rutina tranquila que descubrí durante su tratamiento de silencio se convirtió en un estilo de vida que disfrutaba genuinamente. Los amigos que se quedaron fueron los que nunca necesitaron que yo gestionara sus emociones. 6 meses después, estaba tomando un café con Ryan en Armature Works cuando mencionó mi antigua relación. Sabes, nunca me di cuenta de lo estresado que parecías cuando estabas con ella, dijo. Pareces una persona completamente diferente ahora. Me siento como una persona diferente. Resulta que hay una gran diferencia entre la armonía y la paz. ¿Qué quieres decir? La armonía es cuando te ajustas constantemente para acomodar los estados de ánimo y el drama de otra persona. La paz es cuando ya no tienes que hacer eso. Asintió lentamente. Eso tiene sentido. Siempre pensé que parecían felices, pero ahora me doy cuenta de que simplemente parecías cansado. El último mensaje de voz que Britney había dejado exigiendo que volviera a casa y arregláramos las cosas como adultos todavía estaba guardado en mi teléfono. A veces lo escuchaba para recordar cuán diferente sonaba mi vida cuando alguien más controlaba el volumen. En estos días, las únicas voces en mi casa son las que elijo escuchar. Y ese silencio que ella había pretendido como castigo, resultó ser el regalo más valioso que podría haberme dado. Porque a veces el silencio realmente es oro y la ausencia de la persona equivocada puede ser más valiosa que la presencia de la persona equivocada.